Este temazcal se hace muy diferente a los temazcales que comúnmente hacen en los trabajos de la danza. Imaginar también es importante. Los niños imaginan constantemente. ¿Y qué hacemos nosotros ya de mayores? Volvemos otra vez a las mismas plantas de poder. Ah, pues es que es más rápido y bueno, pero sí encontraste la respuesta. O nada más te gustó cómo te sentiste. De la glándula reptiliana. ¿Sí? ¿Qué hay en nosotros? Para eso tienes que hablar con ella. Oye, ¿cuál es tu poder? Ya fíjate, ya estoy alucinando y yo todavía no me meto nada. A ver. Amigos de La Mirada del Tecolote, hoy estamos también en un capítulo muy especial. Estamos con una persona pues muy querida en el canal, maestro, amigo, compañero y guía, el Temashtiani Martín o el Temashtiani Martín de Revolución como le conocen en el mundo de la danza. Y pues muchas gracias Temashtiani por permitirnos estar aquí, platicar con nosotros, recibirnos en su casa y sobre todo porque nos va a hablar un poquito del temazcal y de cómo conllevaba todo este conocimiento de los abuelos hasta la fecha. Buen día, buenas tardes. Gracias por venir, antes que nada, gracias por venir a este lugar, a este espacio, que es su casa. Pues la propuesta es que se les comparta la práctica de lo que es el temazcal, ¿verdad? Mi nombre es, ya lo dijo Paul, Martín, pero ese es el nombre por fuera, ¿verdad? Mi nombre verdadero es Jesús Solís Sangrador, ¿sí? Mi nombre de tonal es Nahui Ejecat. Pues la propuesta es de que quieren que les compartamos cómo se llevaba aquí en este lugar, en este espacio de Ixtenco, Tlaxcala, la práctica de lo que es el temazcal. En este pueblo hay unas carencias, se puede decir, y no forzosamente se calentaban con leña. Estos después de la cosecha se saca lo que es el zacate o el chinemite y y se calentaba un temazcal. Por lo regular, en los tiempos en lo que cuando yo era niño, el agua era escasa, ¿sí? Se esperaban los deshielos de lo que es la Matlalcuey, conocida como la Malinche, que queda hacia lo que es el poniente. Entonces, por lo regular, eran cada mes los baños de temazcal y se preparaba, ya lo comenté, con chenemite. Y así se calentaban los temazcales. Se invitaban anteriormente a las personas que iban a hacer comunidad con, en la ayuda de lo que es el campo. Y se les invitaba a los compadritos, comadritas, a hacer y compartir el baño del temazcal. Ya las personas que querían tomarlo, pues se acercaban y dentro de él se, se daba la palabra más que nada, porque eso era lo que antes había, era la palabra, el valor de la palabra. Decir que contaban con ellos para hacer el trabajo del campo. Y pues aquí se entraba, ¿verdad? Pues yo siendo de niño en esos tiempos de 7, 8 o 9 años más o menos, en ese tiempo. Entrábamos, porque entraban los abuelos, los compadritos, ¿verdad? Todos entrábamos al temazcal. No tenía conocimiento de la danza todavía, ¿verdad? Y ahí adentro se platicaba de todo lo que se iba a hacer, qué días iban a llevar a cabo el trabajo de la tierra, del campo, y ya se citaban las fechas
primero quién, luego quién, luego quién, luego quién, dependiendo también la distancia de cada uno de los campos. Y así se iban haciendo los trabajos. Mucho tiempo después me encuentro y me enlazo con la danza y empiezo a ver sus características de sanación, ¿verdad? Este temazcal se hace muy diferente a los temazcales que comúnmente hacen en los trabajos de la danza. Son, pues vamos a decir que son temazcales del norte, calientan las piedras por fuera, ¿sí? Y las van metiendo por cierta cantidad de piedras. No, tiene su tlacuil unido al temazcal, se colocan los chinimites, ya lo comenté. Ahora pues ya tenemos un poquito de leña, lo podemos utilizar también. Y se calienta todo el temazcal. Se calienta todo el temazcal. Se mantienen las puertas abiertas, la puerta abierta, sus chimeneas, para que en caso de que haya humo, se salga. Y cuando ya se inicia, pues verdaderamente nunca vi que hicieran una ceremonia especial para el trabajo del temazcal. Simplemente estabas listo, te preparabas. ¿Sí? Descalzo, en esos tiempos era descalzo, porque estaba la tierra libre, no había cemento. Ponías tu chorcito o el calzón, en realidad era el calzón. Y las abuelas, las personas mayores, pues ya entraban sin su blusa. Porque lo vi, lo llegué a ver, pero no había ninguna razón de que nos espantáramos. No teníamos temor a esa oscuridad del temazcal. Y se compartía dentro el calorcito de lo que es el temazcal, lo regulaban las abuelas, mi abuela más que nada, paterna, lo regulaba. Estando los niños era tranquilo el temazcalito, ¿sí? Cuando terminaban de hacer el calor, nos ojeaban. En ese tiempo todavía abundaban mucho, aquí en este pueblo abundaban mucho el pirul, ¿sí? Aquí lo común era que te ojearas parejo, como decían los abuelos, parejo. Si no tienes pirul, con tus hojas de maíz, órale, a ojearte, a ojearte. La cosa es que tiene que absorber todo ese calorcito, todo el calor, todo el calor, todo el calor. Tiene que absorber todo el calor el cuerpo. Los pies, tú te lo vas. Bueno, como uno era pequeño, pues ellos te ojeaban. Podían ojearte todo, totalmente todo. Antes de meternos, donde está el tlecuil, se barre y se saca toda la ceniza. Toda la ceniza. El tlecuil, la flama está abajo y aquí arriba se le meten piedras que están internas dentro del temazcal, ¿sí? Y aquí hay un espacio donde se le avienta el agua para que el vapor salga hacia el frente, ¿sí? Y se va todo adentro y ahí adentro se... Entonces ellas con una jicarita iban aventando de poquito a poquito el agua en las piedras. Lógico, ya tiene una puerta el tlecuil, bueno, me vuelvo a retroceder. Esa se quita y por ahí se mete la leña. Cuando se acaba de quemar la leña o el chinemite, el olote casi no lo usaban porque el olote suelta mucho más humo. Tiene que estar bien seco el olote para que no haga exceso de humo. Su humo es arde mucho los ojos y también en la garganta y pues también las fosas nasales. Entonces, cuando ya se saca toda la ceniza, se tapa el tlecuil, ¿sí? Se hace lodo y se sella totalmente para que ya no haya fuga de ese calor que se generó dentro del temazcal. Se tapan las chimeneas que hay y se empieza a concentrar todo el calorcito allá adentro, ¿sí? Aquí se coloca, en esos tiempos se colocaba una cobija
así como está esta piedrita, con esa se agarra, aquí otra, aquí otra. O sea, se sella bien y posteriormente se le colocaba la puertita y así ya se sellaba. Y ahí es donde empezaban a regular, pues, ahora sí, el calorcito, porque primero está seco, el calor es seco. Y ya pero también se me pasó, se colocan botes de agua adentro, donde está el fuego, se colocan y se acercan los botes de agua. Uno para calentarlo y otro para que se mantenga frío. Son dos botes. Sí, porque adentro se lleva a cabo el baño. El baño. Y afuera de aquí, cada uno lleva una cobija, la cual la cobija se coloca aquí, aquí o abajo. Ya entrando, ¿sí? Se regula, se echa vapor, se va echando vapor poco a poquito cuando hay niños. ¿Sí? Cuando ya terminan de ojear con el pirul, en ese tiempo eran con el pirul, y ya lo repito otra vez, o a veces, en su caso, con el mismo zacate del maíz. ¿Sí? Lo que envuelve al maíz, ese zacate, con ese te ojeas, te echas jalas el vapor y empiezas a ojearte. Bueno, yo como niño no me ojeaba, sino que me ojeaba mi abuela, me ojeaba mi abuela, me empezaba a jalar el calor hacia la espalda, hacia el pecho, las pompas, las piernas, los pies, ¿sí? Una de las cosas es que no te tienes que quemar dentro del temazcal, ¿sí? El cuerpo tiene que absorber ese calor que hay dentro del temazcal, ¿sí? Entonces todo ese calor empieza a penetrar en tu cuerpo, lo absorbes, ¿sí? Queda internamente, no lo sientes adentro del temazcal, porque falta la segunda parte. Cuando ellos ya ven que ya estás listo, te bañan adentro del temazcal, ya sudaste y toda la cosa, porque si sudas, te empiezan a bañar. Entonces preparan el agua, por eso hay agua fría y agua caliente. Te agarran, preparan y ya te bañan. Hay una persona mayor acá afuera. Entonces, cuando ya dicen, ya está listo, entonces agarra la cobija que le corresponde al niño, ¿sí? Lo sacan y luego lo agarran y lo tapan, lo envuelven, todo totalmente. Lo agarraban o me agarraban y me abrazaban y me llevaban al cuarto, ¿sí? Y me acostaban ahí en la cama. Y por lo regular este temazcal se hacía en la noche, de eso de las 5, 6 de la tarde, ¿sí? Se calentaba y ya estando listo, ya a las 8 de la noche, pues ya sacaban a los niños y ya los metían envueltos, ¿sí? Sin que nos tocara el aire de afuera, ¿sí? En ese momento estalla el cuerpo, ¿sí? Revienta, saca todo el calor que absorbió dentro del temazcal. Y esa es la segunda parte de la desintoxicación del trabajo del temazcal. Sudas, sudas y sudas y sudas y te dicen, no te destapes, no te destapes. Pues ahí te agarra el sueño, te quedas dormido y ya te vas a despertar, porque te va a despertar, porque la forma en cómo sudas moja la cobija. Y en un momento que tú te mueves, sientes como la cobija se te pega y ay, te enfrías. Y ay, sientes que está frío. Y ay, pero no te destapas porque te dijeron que no te destaparas. ¿Sí? Ya como ya al amanecer, porque duermes totalmente eso, al amanecer, te despiertas, pues ya destapado, ¿no? Ya te enfriaste poco a poco, poco a poco. Entonces tu cuerpo ya hizo una segunda reacción, empapar tu cobija totalmente. Ya al día siguiente ya normal. Y así es como trabajaban el temazcalito. Las personas mayores se quedaban. Pero yo alcanzaba a escuchar
cómo empezaba a tronar el temazcal cuando ya sacaban a los niños del temazcal. Empezaban a aventar las jicaradas de agua porque ya estaban las personas mayores. ¿Sí? Entonces el calor, por ende, subía de intensidad, ¿no? Y las personas mayores hacían esa misma secuencia. Saliendo, se tapaban y directos a la cama. Y ahí hacían su segundo proceso de sacar todo el calor del cuerpo. Nunca lo vi, ¿no? Pero mi mamá todavía pasó por ese proceso de precisamente el temazcal para después de aliviarse, bueno, después de dar a luz, ¿verdad? Se preparaba el agua, ¿sí? Como comenté, cuando se empieza, antes de que se prenda, se meten los botes, se le ponían hierbas. Ella decía hierbas calientes en el agua, ¿sí? Se prendía el temazcal y se calentaba el agua y le iban a hacer un baño normal, ¿no? Pero con las hierbas extras que le ponían al agua, pues era caliente por todo el proceso que tienen las mujeres al tener a su bebé, ¿no? Todo el esfuerzo, porque queman demasiadas calorías, me imagino todo el esfuerzo que hacen, sudan y todo eso. Entonces, para evitar el enfriamiento, para recuperar ese calor que se había perdido por la gestación, las metían al temazcal, las fajaban, les metían su faja y iban para adentro. Y ahí pues ya ahora sí las mamás o las suegras pues hacían ese trabajo, ¿no? De meterse con ella y pues ya para sacarle la frialdad en caso de que se les haya metido por, por el proceso. Bueno, en uno de los puntos, ya cuando uno se va adentrando a lo que, cayendo en la danza, pues te vas adentrando y conoces que también se trabaja el temazcal. Y la primera impresión cuando vi que calentaban las piedras por fuera, pues yo dije, ¿qué volé? ¿No que íbamos a hacer un temazcal? No, pero pues ya te dan la explicación que así hacen los hermanos del norte, que así practican su temazcal y que tienen que curtirse con el calor del temazcal, lo que dan. Y pues sí, me dije, bueno, una de las cosas es que tuve una experiencia, vine a ayudarle a mi mamá y pues estuve en el campo, pero ellas estaban preparando el temazcal, ¿sí? Dice, ya que vengas del campo, vienes y te metes al temazcal para que te eches un baño. Pues como en estos tiempos así, más o menos, que el sol está en su mero pleno, pues me asoleé, entonces ya estaba yo asoleado y cuando me metí al temazcal, pues me agarró ahí el desmayo, ¿no? Esa fue la última vez que tomé el temazcal aquí en el pueblo. De ahí, pues ya me fui a la ciudad y nunca más tomé en cuenta el temazcal hasta una vez que llegué y, como lo mencioné en la danza, me invitaron al temazcal, llegué y pues no era igual como lo que yo había tenido en mí. Con un cierto temor de que me fuera a pasar de la última vez que me metí al temazcal, ¿sí? Entonces dije, oh, limpiar y limpiar, ¿sí? Quitarme de la mente que me puede volver a pasar, ¿no? Y como vi que las calentaron diferente, pues dije, pues no pasa, no creo que pase nada porque todo el olor, todo el humo se queda afuera y aquí nomás van a ingresar las piedras, ¿no? La segunda parte que, pues bueno, ya adentro se hace lo que es ceremonial, las cuatro puertas, la forma de tomar el calor, no te bañas, ¿verdad? No te bañas adentro, pero saliendo del temazcal te dicen que te tienes que echar la dualidad del calor, ¿no? El agua fría. Bueno, a la intemperie, pero pues, para el
calor que lleva el cuerpo, pues va a caer el frío, ¿no? Y bueno, pues ya saliendo de Temazcal, que me han invitado, pues ya dicen que hay que echarse agua fría. Pues yo llevé esa vez una cobija, me la envolví, me estuve un rato, dejé que me enfriara un poco. Y dije, bueno, pues está bien, si se logra el objetivo de depurarse, sanarse, pues adelante, ¿no? Esperemos que dé resultado. Pues esa fue la primera impresión en el primer temazcal que me compartieron de esa forma. Pues ya viendo el proceso que se hace y sobre todo cuando uno hace, voy a poner, pues, hace ejercicio, tu cuerpo empieza a subir de temperatura, ¿no? O intenta subir de temperatura. Lo que hace el cuerpo es reaccionar, ¿sí? Y empieza a sudar, porque con el clima o con el aire vas a empezar a estabilizar nuevamente la temperatura, ¿no? Porque esa es la reacción del cuerpo, va a estabilizarse. Si siente que va a empezar a subir de temperatura, sudas, ¿no? Entonces, el aire va a cumplir su primer trabajo, ¿sí? Su primera fase de refrescar tu cuerpo. Uh-huh. Ahorita, pues lógico, ya teniendo conocimiento de lo que es el temazcal y viendo cómo lo hacían los abuelos, pues dices, por esta razón está el aire, por esta razón está el agua, por esta razón está la tierra, ¿sí? Y por esa razón es el fuego. Ahora comprendes y entiende uno que estos elementos son los básicos para llegar a una sanación o a una depuración, se puede decir, para que estemos equilibrados. Los elementos son básicos aquí, pues, ya lo dije, la verdad sí, nada más que no, en ese tiempo no se valoraba de esa forma. Ahorita pues ya uno lo va a ver y es valorar los elementos. Y siento que sí son básicos en todo, en la vida común, ¿sí? En la vida común y en el diario ir y venir de, de nuestra vida. Simplemente es valorar las cosas. Pues ya teniendo el conocimiento de lo que viene siendo, pues sobre todo conocer al Tezcatlipoca, ¿sí? Pues todo lo que nos van inculcando en las pláticas que hacen las personas mayores, ¿no? De que, pues, el pensamiento que se impuso a nuestros abuelos, a nuestros padres, empiezan a platicar de que el miedo al mal, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, en ese tiempo aquí, pues la luz era muy escasa, ¿sí? Caminar en las calles en la oscuridad, ¿sí? Pues en su caso, pues ahora tenemos baño, pero en ese caso, en ese tiempo estaba la casa aquí y el solar estaba hasta allá y hasta allá tenías que ir a hacer del baño. Y ahí no había foco, ¿sí? No había luz. Entonces, si tú escuchabas las pláticas, aquí el temor más grande aquí es el nahual. Aquí el nahual te lo platicaban que se transformaba, ¿no? Que es una persona que se transforma, ¿sí? Que iba a los cruceros y cuando era luna llena se revolcaba y lograba su transformación. Entonces te mandan al baño de chico, te dicen, pues te andas del baño, pues vete hasta allá atrás. ¡Ay, bolas! El primero que se te va a aparecer es el nahual, ¿no? ¿Qué tal si me lleva? Porque dicen que te carga y te lleva. Y te va a ir tallando con los magueyes, con los nopales, y te va a ir a dejar a la orilla de una barranca. Pues, y pues, engañabas, ¿no? Te hacías astuto de que decías, voy a, voy a fintar que me voy al fondo, pero me quiebro y hago la vuelta de la casa. Allí hago del baño, ¿no? Hago pipí. Ya. Regresabas. Y todavía los abuelos te decían, ¿no se te apareció nada?
Pues no, pues no, pero ya me metía volando, ¿no? Porque el, la sensación de la oscuridad es uno de esos puntos, ¿no? Pasan el temazcal, lo único que vas a ver ahí prendido si se llegan a colocar las piedras al rojo vivo, eso es lo que vas a ver prendido. Pero como lo comenté, en los temazcales de aquí prendían una velita adentro, porque tienen que ver dónde avientan el agua para, para sacar el vapor. Ahorita pues ya en ese conocimiento de trabajar nuestros miedos, ¿sí? Nuestros temores. Entonces la depuración no se hace dentro del temazcal, sino que se va preparando desde afuera, ¿no? Pues ya te vas preparando que pues no es real, ya no es real, no es real nada, todo eso que ya no es real. Llegas a la percepción de que no es real. Todo aquello que decían que se nos iba a aparecer y que si me portaba mal iban a hacer esto, me iba a aparecer aquello, pues no, que te va a llevar la llorona, ¿no? Pues no, ya no es real. Se contaminó tu mente y entonces la vas a limpiar, ¿no? Para eso es el temazcal. Ahora te das cuenta que pues, el temazcal es eso, es el vientre de nuestra madre tierra, ¿no? Porque cuando sales del vientre de nuestra madre, eres limpio, ¿no? Estás puro, ¿sí? No hay nada, eres un ser de luz, eres limpio. Entonces, mentalizarte nuevamente que si entras aquí y cuando salgas, vas a ser un ser de luz, ¿no? Limpio y puro. Un ser maravilloso. No te vas a enfrentar a nada más que a ti mismo, ¿no? Tu mente, tu memoria. Entonces, no se va a hacer así, ¿verdad? En la primera vez ya sales. Posiblemente sí, pero porque ya lo vas preparando fuera de él. Ya lo vas preparando. Estás observando que lo real se manifiesta. Está ahí, está aquí, ¿no? Son ellos. No estás solo, porque es otra de las cosas. La soledad. Mucha gente tiene miedo a la soledad. Pero en realidad nunca estás solo. Siempre hay algo que te acompaña, aunque sea una piedra, te acompaña. Una plantita, te acompaña. Que quieras ver más allá, es cuestión de que tú quieras, ¿sí? De querer ver la esencia del árbol, de que quieras ver la esencia del perrito, del gatito. Pero ¿cuál es su esencia, no? Son sus cualidades, sus habilidades que tiene. Y si tú los imitas, te fortaleces, ¿no? Por eso cuando somos pequeños, una de las posiciones que hacemos es la primera, ¿no? En flor de loto, que nos sentamos, conectamos nuestro coxis con la tierra. La segunda es cuando gateamos, andamos en cuatro, ¿no? Y los otros son los intentos, ¿no? De querernos parar, y luego de dar el primer paso, ¿sí? Todo así. A veces se puede decir que es sencillo, pero nada más tenemos que mirar a veces un poquito para atrás para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y, y se da poco a poco, no se da de un golpe, no se da. Y también conforme la educación en casa, ¿no? Como traten de impedirte que dejes de hacer algo y te tratan de meter el miedo o el temor, ¿no? Porque hasta para darte una nalgada, pues hay un temor. Cuando te dan una nalgada, pues sientes el ardor. Entonces, no quiero que se vuelva a repetir eso, ¿no? Pero si mentalizas a tu mente y mentalizas a tu cuerpo que es algo que va a doler, pero que lo puedes aprovechar, porque es, a fin de cuentas, es energía, ¿no? Se crea una energía. Entonces, si tú la mantienes ahí, te duele.
pero si luego la asimilas, la distribuyes. Entonces todo se va haciendo la práctica desde afuera, se va haciendo desde afuera, para que cuando entres aquí, ¿sí?, te vas a enfrentar con esos miedos, con esos temores, tus rencores también, ¿no? Pues sí, se logra con ese intento, hay que intentarlo, estarlo intentando, ¿no? A veces no se va a hacer en el momento en que te vas a meter al temazcal, sino hasta cuando te vas a dormir. O en una de las cosas que caminando te lo vas a encontrar ahí, va a estar ahí, y te vas a acordar, sí, yo preguntaba por eso. O acciones de que ves a una persona y hacen un movimiento o expresan algo y dices, lo viví, eso lo viví. Entonces es la forma de ir desprendiéndose un poquito de lo común de aquí, de este plano, ¿no? Porque te va dando como avisos así de que vas por ahí, vas por ahí. Aquí pues es como hacerte la pregunta afuera, la vas mentalizando esa pregunta. Y si tú llegas a entrar aquí y esa pregunta sigue en tu mente, posiblemente en un momento y en un espacio se manifiesta. Y sin alterar la mente todavía con hierbitas de poder, simplemente porque tú quieres, ¿sí? Esa capacidad que tú quieres es de querer hacerlo. ¿Sí? Si lo quieres hacer, si realmente estás preparado para que cuando se manifieste, no te vayas a espantar, no te vayas, no, le pongas a que así no tiene que ser de otra forma. Porque a veces la tienes que descifrar, descifrar esa manifestación, porque a veces queremos que sea como queremos que sea la respuesta, ¿no? Pero va a ser de una forma diferente. La tienes que descifrar totalmente, ¿sí? O la tienes que ir conectando con las demás manifestaciones que has tenido. Y el temazcal sí, porque puede llegar al punto de que te estás deshidratando, y porque no tienes que llegar a ese punto de decir, pero tú con el pensamiento, con tu mente, la pregunta que tengas, estarla trabajando. Porque así se manifiestan. Afortunadamente, pues se manifiestan de esa forma y nada más las tienes que ir conectando poco a poco, poco a poco. Voy a decirlo así, ¿no? Muchas personas lo quieren rápido, ¿sí? Buscan la rapidez. Y por esa rapidez se vuelve adicción. Así es de sencillo, ¿no? Simplemente con el pool que lo puedes hacer. O sea, no es necesario que vayas a buscar con el pool que lo puedes hacer. O simplemente así porque tú estás convencido en que quieres saber, quieres una señal de cómo iniciar las cosas, o que obtengas esa respuesta, ¿sí? Porque tú quieres, de verdad. Entonces, tienes que trabajarlo, como lo mencioné, desde afuera lo tienes que trabajar. ¿Sí? Tienes que estar atento a las señales, ¿no? Y de ahí va a ser la conexión, la primera señal, la segunda, y así vas a ir viendo todo. Órale. Como les comentaba a ustedes, cuando me dejan un compromiso de un calpuli, y yo sin... ¿Y ahora qué? ¿Cómo?
chale, pues apenas estoy iniciando, no sé cómo voy a dar el primer paso. Pues da el primer paso. Camina nada más. Camina. Y ahí estaba la primera señal. Ah, ahí está. Ahora, ¿la recoges o no la recoges? Lo levanté, lo leí y coincidía con lo que estaba buscando. Ah, chis. Lo guardo. Seguí caminando. No estoy diciendo que hoy y a la hora encontré el otro, ¿no? Pasaron los días y me encuentro otro. Que por ahí tengo que ir. ¿Ah? Voy, consigo el otro. Y así consigo el otro. Conozco a personas, empiezo a ver a otra persona y me conecto con él. Ah, que ya con esto. Órale, pues ya me estoy preparando para el calpuli. Órale. Imaginar también es importante. Los niños imaginan constantemente. ¿Y qué hacemos nosotros ya de mayores? Lo cubrimos, ¿no? No, pues ya estoy grande, ya tengo tanta edad y ya necesito pasarme a la otra etapa. Pero pues nunca hay que dejar de imaginar. Imagínatelo, en dónde puede estar puesto. Y creer y confiar, ¿no? Creer y confiar en que sí, está ahí, está en nuestro caminar. Pues una de las cositas más padres, más bellas, ¿no? Pues es lo que es el estar contigo mismo, ¿no? Es caminar y que te envuelvas con lo que te rodea. Puedes decir, pues, lo común es las construcciones. Pues entonces, siempre va a haber un lugar, un espacio en donde puedas caminar y estar contigo mismo, ¿no? ¿Y quién es esa? ¿No? La naturaleza, la madre tierra. Aquí también te envuelves, aquí si aunque entres con varias personas, pero vas a estar tú solo, vas a estar solito, porque tú eres el único que ¿qué hago con el calor que está generando? Los elementos, el agua, el fuego, la tierra y el aire. ¿Qué voy a hacer adentro? ¿Qué hago con ellos? Pues te van a energizar, ¿no? Energetizar, te van a fortalecer. Para pronto, ¿no? Pero para el caminar está la naturaleza. Pues en la ciudad está nuestro Chapultepec, hay varios parques grandes. Puedes caminar. Una de las cosas que pues, era el abrazar en un árbol, ¿no? Conectarte con él. A ver, ¿cómo te vas a conectar con él? No, pues pues imagínate qué es lo que produce el árbol, ¿no? Oxígeno, ¿no? Ah, da oxígeno. Pero para hacer el oxígeno, ¿qué proceso hace? ¿Cómo lo captan? La energía solar la capta también. Entonces, si él lo hace, nosotros también lo hacemos. Captamos esa energía solar. Si el árbol recibe el agua, pues también nosotros vamos a captar el agua. El árbol respira todo lo que desecha el ambiente. ¿Y qué hace? Lo, lo transforma, ¿no? Y y eso nos lo da a nosotros. Lo que él está expulsando a nosotros nos sirve. Y lo que nosotros expulsamos al árbol le sirve, ¿no? Y así es. Todas las hojas que se caen del árbol le sirven a la tierra. La tierra las procesa y le sirven al árbol. Y así.
Y así sucesivamente. Las aves que viven en el mar se comen lo que vive en el mar, salen y lo defecan. Cuando cae su defecación al mar, hay unas bacterias que se lo comen, lo están transformando. Esas bacterias que ya han transformado, los peces se lo comen y la otra vez vuelve el ciclo, ¿no? Y así, o sea, que no nos querramos dar un tiempo es otra cosa, ¿no? Porque están esas cositas, están ahí. Nada más hay que querer también. Porque si nos enfocamos nada más a que, no, pues es que ya estamos saturados de todo esto. Y sí, ¿no? Pues también uno se satura, quieres escapar. Pues ahí está, la puertita nada más es cosa de que uno la tome y diga, pues órale, por ahí es, empiezo. Porque lo que también queremos es que, como todo el medicamento de ahora, ¿no? Que me curen en un 2x3 así, ¿no? Y es como lo digo, lo rápido te vuelve adicción. Porque para todo ya va a ser, pues una pastilla. Pues una de estas. Y así las plantas de poder. Que hoy me quiero despejar de todo lo que me rodea. Pues esto, esto, aquello, ¿no? Entonces, poco a poco, entonces cada rato que te sientes así, estás alterando tu mente, ¿no? Ya estás haciendo adicta. Entonces, nada como que te sientas en donde hay unas plantas, las que te gusten, ¿ya? Las que suelten aroma. El momento que tengas tiempo para ti, en la noche, en la mañana, en la tarde, un fin de semana, con, ahí convive con ella, ahí está. Pues yo convivo con ella y ya. Y te puedes desprender, es querer desprenderte, ahora así como dicen, llegar a la mente en blanco, ¿no? Pero llegar a esa mente en blanco es imaginar también que vas a captar todo lo que viene de la naturaleza. La captas, ¿sí? Y te va a nutrir. Sientes. Entonces la sanación también aquí es igual. Muchas veces, no, pues es que no sirve, no funciona, no me hace esto, no, es que en lugar de que me sanara, me enfermó, ¿no? Y dices, ¿por qué te enfermó? No, porque no tenía nada y me metí y me salió esto. Pues es que estás propenso a eso. No es que te hayas enfermado ¿no? Ya te sacó, porque ese es su trabajo del temazcal. Está sacando lo que se puede manifestar después, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas? Otra vez ir para adentro. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que una de esas formas es estar en la naturaleza. Comentaba Temastiani Artemio que el estar con la naturaleza es la mejor forma de ir aprendiendo, ¿sí? Porque vas a abrirte a ese conocimiento que te está dando la naturaleza. Porque no siempre va a estar verde la naturaleza. Llega en su momento de reposo, ¿no? Pero hay un proceso, hay un microcosmos, ¿no? en la Tierra que está haciendo un proceso que va a nutrir a la siguiente generación que va a llegar. Va a haber todo un cambio. Las semillas entran en reposo, se están energetizando, ¿sí? Se están magnetizando, dice Temastiani, ¿sí? Para que cuando llegue el momento, ¡pam!, revienten. Entonces no mueren, jamás están en reposo. Entonces nosotros también estamos así, entramos en un momento de reposo, a pesar de que estemos en el meollo de córrele para acá, córrele para allá, órale, quítate de aquí. Estamos en un reposo, pero activo, ¿no? Porque también la Tierra siempre está activa, de una forma que no se ve. Pero entonces,
para ser completo, pues hay que estar también con la naturaleza, hay que estar con ella, hay que cuidarla. Dicen, no, pues es que no me queda en ningún lugar, pues hazlo. Hazlo en tu cuarto. Tienes que conocer las plantas. Ah, esta sí se puede meter, esta aquella, esta así, esta aquella. Vas a conocerlas. Eso es un espacio para ti, ¿sí? Trabajar la tierra, conocer las plantas. Esta sí se puede estar aquí, un tiempo, después la saco. Estas pueden estar en la ventana, las vas conociendo. Así de sencillo es luego de crear las cosas, porque tú eres el que creas todo. O sea, a fin de cuentas tú eres el que, lo que va a estar contigo, tú lo vas a ir creando, porque tú eres el creador, ¿no? Tú vas a ser ese creador. Tenemos esa fuerza y esa capacidad de hacerlo. Entonces nos damos una oportunidad. Entonces todo lo que te rodea y todo lo que te bombardea, a veces lo que tenemos que hacer es tomar lo que nos va a beneficiar. ¿Sí? Es una forma de decir que estamos transmutando. Porque podemos decir, es que son muchas cosas y no sé cuál voy a escoger. ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Dice, ¿qué quieres ser? ¿Tienes con qué? Solo hay que hacer. Así, así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillito es. Vas a llegar a la cueva, a un lugar que es un reposo, ¿no? Y a veces la cueva está caliente, está tibiecita. Y hasta allá, tu cuerpo vuelve hasta allá, reacciona. ¿Sí? O está frío y reacciona el cuerpo. Ahí estás entrando en ese calor que es que fecunda. En este caso, pues va a fecundar una idea que tú traes, que tú llevas. Es como lo digo, a lo mejor no lo encuentras aquí, pero lo encuentras en la cueva o nada más en la naturaleza en la noche. ¿Sí? Vas a hacer tu visión. Por eso, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es lo que uno tiene que preguntar. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Muchos quieren así, ya lo mencioné otra vez. Muchos lo quieren así, a una vez y ya, que se manifieste. A una vez con la naturaleza y que se manifieste. A una vez en la cueva que se manifieste. A una vez en el carácter que se manifieste. No, no, no sirve. No, no, no sirve. Pero buscan lo fácil. Y volvemos otra vez a las mismas plantas de poder. Ah, pues es que es más rápido y bueno, pero sí encontraste la respuesta. O nada más te gustó cómo te sentiste, ¿no? Porque ese es el punto, porque eso es lo que hace. Nada más te gustó porque cómo te hizo sentir, ¿no? Te desprendiste de todo. Ay, pues ya me desprendí de todo. Ya no, no hay nada, no hay nada que me preocupe. Y entonces cuando se acabe el efecto, chale, otra vez estoy aquí, ¿no? Y entonces, bueno, otro un poquito más para que dure más. Es fácil, pero ya no está atento a lo que puede, que están las respuestas ahí, pero ya, como ya se siente, él cree que ya encontró lo que buscaba, ya dejó desapercibido la señal, que ya prefiere lo fácil. Y entonces, pues hay que tener en cuenta que esos trabajos de montaña y esos trabajos de cueva, pues son también para eso. Vamos a dejar, si estamos empapados de miedos, ahora, si estamos empapados de rencores, de odios, ¿sí? Desamores también, desamores, órale.
Ya. Viví, disfruté, gocé. Fue lo bello. Quédate con lo bonito. Lo que dices que es feo, siémbralo. ¿Qué va a hacer la tierra? Lo va a transmutar. Y al rato debías saber una plantita. Ah, pues no sirve para nada esta. ¿Para qué es? ¿Cómo no? Tiene una función. Todo tiene una función en la vida. ¿Sí? Puede ser comestible. En un proceso sirve para lo que estás buscando. No, ¿cómo se va a? Pero para eso tienes que hablar con ella. Oye, ¿cuál es tu poder? Ya fíjate, ya estoy alucinando y yo todavía no me meto nada. A ver, porque uno quiere. ¿Quieres viajar? Viaja. ¿No te gusta de día? Pues viaja en la noche. ¿Cómo? Pues ahora también está la luna, nuestro satélite natural, ¿no? Mueve nuestros líquidos. Mentalízate. Ahí de fácil. Ah, pero como tienes que esperar cada 27, 28 días para hacer el movimiento, y dices, no, pues, todo el tiempo hay, todo el tiempo hay preguntas de eso, ¿no? De que, ¿qué quieres conocer? ¿Qué quieres hacer? ¿O cómo lo vas a hacer? Sí, queremos brincarnos ese proceso, ¿no? Queremos brincarnos ese proceso. Porque si va a doler y lo puedo evitar, lo fácil. Y no, no es que el otro sea más duro, sino que lleva su tiempo nada más, ¿no? En los desamores es lo mismo. Me duele. Au, 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 me duele. Híjoles, ¿no? Pero tú tienes la decisión, bueno, pues sí, fue un desprendimiento, pero a fin de cuentas fue bonito, fue padre, fue chido, lo disfruté, lo gocé, ¿no? Por ello, por esa razón, la otra parte me dijo adiós, porque ya disfrutó, ya gozó, y ya me dijo adiós, ¿no? Pues ya, o sea, así, pues, y así, ¿no? Todo es como les mencionaba, la nalgada, ¿no? Si la retienes ahí, ahí te va a doler, pero si la rápido que pase por todos, pues, órale, pues sí, está bien, ya. Bueno, mira, yo comenté que aquí la costumbre era hacer un temazcal nocturno, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque vas a reposar esa absorción energética del calor. La vas a reposar, pero en un momento se va a activar, ¿sí? Va a salir. En, en el día es por el tiempo. Yo lo voy a poner así. Es por el tiempo, ¿sí? Porque pues todos laboran de lunes a viernes, ahora a veces hasta sábado o definitivamente todos los días. Ya no existe domingo, ¿no? Entonces, en un día que tú tengas tiempo, voy a ir a tomar un temazcal, pero los temazcales los hacen en la mañana. ¿Y, ¿Y tú qué dices? Pues me hace falta un temazcal, quiero sudar, ¿sí? Quiero poner en práctica mi pensamiento. Pero en el caminar, ahorita lo sentimos, ¿no? Cómo está el solecito? ¿No? Estás llevando a la práctica un temazcal, porque te hace sudar el sol, por el calor que está haciendo, estás. Y además lo que falta es tomar tu agüita, ¿sí? Que te hidrates, porque pues, tu cuerpo está reaccionando. Y si tú lo haces con mínimo de ropa, ¿qué va a estar haciendo tu cuerpo? Absorbiendo la energía solar.
ahorita que es mayo, que ya está casi en nuestra coronilla, ¿sí? Lo estás absorbiendo. Cuando llega la noche, tú vas a empezar a sentir un bochorno. Manches, ay, calor, tengo calor, y ya no está el sol, pero porque te estuviste asoleando. Entonces, ese es el tiempo. Yo creo que es el tiempo de tomar un temazcal en la mañana, en la tarde, ¿sí? Porque es el tiempo que tenemos para nosotros. Entonces, para regular eso, pues, se hace en ese tiempo y lo que tienes que hacer ahorita, pues tiene que ser un temazcal rápido, ¿no? Se puede decir que se puede hacer rápido. Y en lugar de que el calorcito que generó el temazcal se quede dentro de ti para que siga trabajando un día, 2 días, 3 días o toda la semana. Te está limpiando porque hay pues bichitos que soportan ese calor y se aferran. Entonces no necesita una vez, necesita al otro día, y al día siguiente y al día siguiente. Y eso es lo que hace este temazcalito. Te va a durar casi 8 días, ¿sí? Tu cuerpo va a estar sudando y dices, ay, y otra vez me tengo que cambiar. Te cambias y el cuerpo sigue funcionando, ¿sí? Pues yo nada más la diferencia la veo en la que puedes reposar, disfrutar el temazcal en la noche, así, hasta el día siguiente, a un temazcal que sea en la mañana, porque tienes que enjuagarte rápidamente, porque ya al día siguiente tienes que llegar a casa a veces y ya tienes que empezar tus labores, ¿no? Entonces, lo que haces es lo que les comentaba. Si te pones al sol, estás absorbiendo la energía solar, ¿no? Absorbes la energía solar y si como comentabas, Temachani, te metes al agua fría del agüehuete, tu cuerpo va a reaccionar, ¿sí? Al sentir el frío, el cuerpo va a reaccionar y va a decir, generamos calor. En un momento vas a tener frío, estás así sentadito, porque estabas sentadito, así, estaba bien fría el agua, chin, 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 pero de repente sientes que el agua, dices, ah, ya. Pero si tú haces este movimiento de la mano así, te sales del calor que ha generado tu cuerpo y sientes el agua fría. Dices, esa es la reacción que hace el cuerpo, ¿sí? Está activo. O sea, dependiendo de lo que tú las condiciones del clima le está imponiendo, el cuerpo va a reaccionar, va a entrar esa reacción, ¿sí? Frío y calor, frío y calor. Atlachinoli, ¿no? Son dos fuerzas que están constantes ahí, dentro de nosotros, y están trabajando constantemente. Entonces, eso es de saber energetizar a tu cuerpo. No, yo a veces dudaba cuando hablaban de, de la, ¿cómo se dice? De la glándula reptiliana. ¿Sí? Que hay en nosotros, está en nosotros, ¿no? Y dices, no puede ser, no, ¿cómo? Pues sí, realmente así es. Cómo hacen los reptiles? ¿Qué es lo que hacen los reptiles? Se tienen que asolear, ¿no? Las lagartijas, las víboras, todos los reptiles tienen que asolearse. Y cuando se asolean, llegan al sol en un color pálido. Y cuando ya acabaron de asolearse, terminan negras. Ya se han energetizado para toda la noche. Porque cuando cambia el clima, su cuerpo va a empezar a reaccionar.
Y eso es lo que hace nuestro cuerpo. ¿Sí? Y dice, con razón. Porque muchos dicen, vamos a recibir el sol. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo vamos a recibir? Cuando el sol está así, ya no lo puedes tomar porque ya te quema. Cuando está en Nepantla Tonatiuh, el sol es tan fuerte que ya no lo puedes tomar. Vuelvo al temazcal. Si es muy fuerte, te quemas. Si es suave, como en la mañana, lo vas recibiendo, ¿no? Pero si tenemos esa herencia reptiliana que se encuentra en la parte de aquí atrásito, donde está como una puntita en nuestro cráneo, ¿sí? Al final de nuestra... Acá ahí hay como una bolita así, como termina como casquito, ¿sí? No sé si se lo sientan, pero... Bueno, por ahí está esa parte reptiliana y hay que calentarla. En la visión de lo que nosotros practicamos, de lo que es la danza, hablamos de un opochtli, de un lado izquierdo, ¿no? Entonces, si lo veo de frente, mi izquierda queda al norte. Y si me doy la vuelta, así como está Tania, su izquierda está al sur, ¿no? Su derecha está al norte. Su parte reptiliana está hacia donde sale el sol, donde tiene que tomar y captar la energía solar. Y su frente a donde se pone el sol, ¿no? Entonces hay que calentar nuestra... ¿sí? Así lo captas, así vas a captar. Por eso a veces nuestra ropita, pues a veces todo. Bueno, la cosa es que reciba la piel, que reciba esa energía solar. Y por eso en los procesos de lo que viene ahora, que es lo de Toshkat, ¿sí? La parte sur y la del norte, sí, ¿no? Es tu lado izquierdo con tu lado derecho. Porque de aquí, después de ahí, el sol va a empezar a inclinar hacia el lado derecho. ¿Sí? Y si te mantienes así, entonces ya te estuvo quemando en invierno, primavera, y viene el cenit, tu coronilla. Pasa tu coronilla, ahora viene el lado del norte. Despiertas tu lado de reposo y quietud. ¿Sí? Y ahí, como no la había tocado en los cerros, por eso muchas veces a las veintenas, los cerros son, se manifiestan como personas, ¿sí? Porque si diario tomamos el sol así, ahora le toca al lado derecho, y ese lado derecho ha estado sombreado, y ahora que le toca el sol, va a empezar a soltar ese vaporcito que va a provocar precisamente las lluvias, ¿no? Bueno, y también vamos a despertar nuestro lado consciente. Así entonces somos un cerrito, así se va haciendo. Y luego ya regreso y vuelve a pasar por tu coronilla. Igual así las tecalis de México Tenochtitlan, ¿no? El sol pasa en medio de las dos. Ajá. Y luego ya se va. Entonces así es ese proceso de cómo tenemos que calentar nuestro cuerpo. Pero si no podemos todo el tiempo, pues date un tiempo, ¿no? Más así, date un tiempecito. Pues un poquito de conocimiento que tiene aquí el Temachtiani Martín. Muchas gracias, Temachtiani, por recibirnos, por darnos las palabras del temazcal.
pues un temazcal diferente, porque pues, estamos acostumbrados a ver los temazcales en iglú. Y pues bueno, estos también eran los temazcales que se hacían tanto aquí en México, Tenochtitlan, lo que era se le conoce la cuenca, ¿no? La La cuenca, cuenca sí. de México, Tlaxcala, Puebla, Ujú. Pachuca, la parte otomí, náhuatl, popoloca. Entonces, pues estos son otros tipos de temazcales que es importante también que se conozcan y que, bueno, que también existan personas como el Temachtán y Martín que sigan manejando este tipo o esta variedad de temazcales. Y pues no sé, Temachtán ni siquiera agregar algo. Pues esperemos que hayan quedado, nada, pues, ustedes que hayan quedado satisfechos con esta breve explicación, porque pues la explicación queda, ¿no? Pero algún día dense tiempo para que lo vengan a probar, ¿sí? Para que sientan pues lo que estuvimos platicando, ¿no? Más que nada para que crezca eso que sembramos en plática y crezca lo que hay ya en movimiento, ¿no? Pues espero que estén satisfechos y las personas que vean, pues que también entiendan que pues sí hay formas de hacer el temazcalito y la forma pues aquí era esa de depurarnos y limpiarnos. De puro. Ujú. Bueno, pues Tlazohcamati, Cualiocli y Tlazohcamati Temachtán. Gracias. Amitla, Amitla.